El último día que los vi, ella vestía de diario, marcaba en el calendario la luna nueva de abril. Armó firme aquel mandil, como de alguna que otra vez, preguntando qué sofre, tres la barra d'aquel chigre, evitando que apeligre lo que entre sidra xorrer. Y era lo fondo na estación, él tiraba de aquel carro, hasta el tobillo de barro, vendía el vino y el sifón. El bolso del pantalón, entre el pañuelo revuelto, manejaba bien de suelto, que pel friegue en la costura y amenazaba rotura, y escapábase y todo el vuelto. Entre ellos estaban al frente de esa casa de cultura, que en tiempos de dictadura abellugaba la gente. Había donde echar el diente y era casa, chigre y tienda, y de mientras la contienda, y era en el pueblo el salón, el baile en otra ocasión, y extraperlo una trastienda, les traperlo una trastienda, les traperlo una trastienda, les traperlo en la trastienda, les traperlo. Yo aprendí más que en escuela con Vicente, Toña y Chelín, sentado en aquel banquín donde tomaba la espuela. Mucho sentí ver la esquela que estrozó aquel sacramento, y como si fuera el viento menguamos naquel vacío, como un gimón estrucío, puxose fin aquel cuento. Al pesear el chigre tienda, nun tardó en colar la xente, nun quedó ni el penitente, nin huerto, nin quien lo atienda, con lo que saqué de hacienda y picardíes de escuela, yo torné de Venezuela, comprando chigre y la fonte, la estación, casa y el monte, retornó la clientela, retornó la clientela, retornó la clientela y retornó la clientela.